Buen día, licenciado, buen día, compañeros. El día de hoy presentamos la NIA 710, Información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. También presentamos la NIA 720, responsabilidades del auditor con respecto a otra información. Somos el grupo B3 y a continuación sus integrantes y el orden en el que expondremos. Sergio Rivera, Leslie Son, Ronnie Turnil, Carlos Char. Comenzamos con la NIA 710, Información comparativa. Cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados. La naturaleza de la información comparativa tiene dos enfoques generales diferentes a la responsabilidad del auditor: cifras correspondientes del periodo anterior y estados financieros comparativos. La diferencia esencial de dichos enfoques son: en el caso de cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual, y en el caso de estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo para el que presenta estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativo a la información comparativa y emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Continuamos con los requerimientos. Requerimientos. Procedimientos de auditoría. El auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa y adecuada clasificación requerida por el marco de información financiera aplicable. Para ello, evaluará la información comparativa concuerda con los importes y la información presentada en los periodos anteriores y cuando proceda si ha sido reexpresada. También evaluará si las políticas contables utilizadas en periodos anteriores han sido utilizadas en el periodo actual y si no, pues puede haber un cambio, entonces si han sido adecuadamente presentados y revelados. El auditor puede detectar posibles incorrecciones materiales en la información comparativa mientras realiza la auditoría del periodo actual. Para ello, el auditor aplicará procedimientos de auditoría adicionales para determinar si existe o no incorrecciones materiales. También obtendrá manifestaciones escritas para todos los periodos a los que se refiere la opinión del auditor y también obtendrá manifestaciones escritas específicas en relación con cualquier expresión que haya efectuado para corregir una incorrección material de los periodos de la información comparativa. Informe de auditoría. Las cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando presente cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no referirá dichas cifras correspondientes, excepto cuando el informe del auditor anterior haya emitido una opinión con salvedades, una denegación de opinión o contenido una opinión desfavorable, y cuando la cuestión que dio lugar la opinión modificada no ha sido resuelta. Entonces el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros actuales del periodo actual. Entonces, en el párrafo de fundamento de la opinión modifica el informe de auditoría, el auditor se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras del correspondientes de periodos anteriores en la descripción de cuestión que origina la opinión modificada cuando los efectos o los posibles efectos de dicha cuestión en las cifras del periodo actual sean materiales, o cuando en otros casos explicará que la opinión del auditor en una opinión modificada debido a los efectos y los posibles efectos de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y las cifras correspondientes a periodos anteriores. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, entonces las disposiciones legales y reglamentarias no prohíben hacer mención del trabajo del auditor predecesor. Entonces, en un párrafo sobre otras cuestiones, se detallará
que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor, el tipo de opinión que fue expresada y si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron a dicha opinión y la fecha de dicho informe. También están si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, entonces en el párrafo sobre otras cuestiones se manifestará que dichos estados financieros no fueron auditados, pero no le quita la responsabilidad al auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que los saldos de apertura no contienen incorrecciones materiales. Estados financieros comparativos. La opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presenta estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. También cuando se informe sobre los estados financieros del periodo anterior, en conexión con la auditoría del periodo actual, el auditor, en el caso en que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de la previamente la que se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia de la opinión en un párrafo sobre las cuestiones de acuerdo con la NIA 706. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ronnie Turnil. En esta oportunidad les voy a platicar sobre la NIA 720, responsabilidades del auditor con respecto a otra información. En el alcance podemos mencionar sobre la responsabilidad del auditor con respecto a otra información, ya sea financiera o no financiera, siempre que sea distinta de los estados financieros y del informe de auditoría. También en este caso irá incluida en el informe anual preparado por la entidad. Este informe anual puede consistir en un solo documento o bien en un conjunto de documentos que tienen el mismo propósito, o sea, informar sobre otras informaciones. En los objetivos, pues podemos mencionar que una vez ya leído y considerada la otra información, debemos detectar si hay incongruencias materiales con respecto a la otra información y los estados financieros. Si hay incongruencias materiales con la otra información con respecto a los conocimientos obtenidos en la auditoría por el auditor. Y también informar de manera adecuada cuando detecte incongruencias materiales. En este caso, pues no va a ir incluido en el informe de auditoría. Y también esta norma nos dice que deberá ser informado de conformidad con esta NIA. En las definiciones, en el primer punto tenemos el informe anual. En este caso, pues habitualmente será anualmente preparado por la dirección, en donde incluirá desarrollo de actividades, perspectivas a futuros, en algunos casos riesgos e incertidumbres que tenga la entidad. Esto para los usuarios que estén interesados en esta información. En las incorrecciones en la otra información, pues en este caso van a ser informaciones que estén mal expresadas o incorrectamente, que inducen error de alguna u otra forma, y que en este caso pues oculte o omita información indispensable para la información financiera o no financiera. En cuestión de otra información, pues es como ya mencionamos, ¿verdad?, de información financiera o no, y es distinta de los estados financieros y del informe de auditoría. En los requerimientos nos vamos a mencionar el primer requerimiento, que es la obtención de la información. En este caso se hará por medio de conversaciones con la dirección y que este será recibido por el auditor por medio de documentos, siempre y cuando sea antes de la fecha del informe de auditoría. De lo contrario, tendría que solicitar el auditor a la dirección una manifestación escrita donde se estipule que se entregará después de la fecha del informe de auditoría. Esto para cumplir con los requerimientos de esta norma para el auditor emitir su opinión sobre los estados financieros. Y adicional a esto, la norma nos recalca de que esta otra información no tiene que ser evidencia de auditoría para la información que el auditor necesita y que tampoco está obligado a obtener más información detallada sobre esta otra información que la entidad le proporcione. Muchas gracias. Buen día. Siguiendo con la NIA 720, lectura y consideración de la otra información. El auditor leerá la otra información y al hacerlo deberá considerar si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. También deberá considerar si existe incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor
en la auditoría. Al leer y considerar la otra información de conformidad con el apartado 14, el auditor se mantendrá atento a la presencia de indicios de que parecen existir incorrecciones materiales en la otra información y que no esté relacionada con los estados financieros o con el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. Respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información. Si el auditor detecta que parece que existe una incongruencia material o llega a su conocimiento que parece que existe una incorrección material en la otra información, discutirá la cuestión con la dirección y, si es necesario, aplicará otros procedimientos para concluir si existe una incorrección material en la otra información, si existe una incorrección material en los estados financieros. El auditor deberá actualizar su conocimiento de la entidad y su entorno. Respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. Si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, deberá solicitar a la dirección que corrija la otra información. Si la dirección acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección sea realizada, o si la dirección se rehúsa a hacerlo, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información u otro título adecuado. Respecto a la documentación, al cumplir los requerimientos de la NIA 230, según se aplica a la presente NIA, el auditor incluirá en la documentación de auditoría la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con la NIA 720 y la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó trabajo que requiere esta NIA.